Para mí, cuando yo estaba en el ministerio, por ejemplo, fue mucho más difícil generar redes. Yo tengo fotos, de acuerdo, en distintos tipos de eventos en que tienes una mesa de 25 personas y yo soy la única mujer sentada. Pero fue una experiencia muy dura, porque por algún lado sentí que tuve éxito, pero por otro lado también sentí que fracasé. Y luego, eso es parte del conocimiento, parte de la experiencia también. El ministerio se creó en base al apoyo del Banco Interamericano y del Banco Mundial. Y de alguna manera esas instituciones nos pidieron seguir el ejemplo de Colombia. Lo que está ahora, digamos, en boga es el liderazgo transformacional, ¿no? Un líder que logre que las personas cambien, ¿no? Pero que cambien porque realmente quieren cambiar, porque entienden que hay un mensaje y hay algo que vale la pena, por lo cual vale la pena luchar y por ello vale la pena cambiar, ¿no? Hola, ¿qué tal? Bienvenidos nuevamente a un capítulo más de su podcast Guía Mastermind. Yo soy Ramiro Ray. El día de hoy tenemos un capítulo totalmente distinto. Tengo el honor de poder entrevistar a una docente de una de las universidades más importantes en nuestro país, y actualmente también está liderando una iniciativa que va a ser trascendente en nuestra sociedad. Bueno, sin más que agregar, quiero presentar con ustedes a Rosana Montero. Hola Ramiro, Rosana, ¿cómo estás? Muchísimas gracias por esta oportunidad. No, gracias a ti, Rosana, por estar aquí con nosotros. Bienvenida a nuestro espacio. Sabemos que los tiempos también son un poco cortos. En las universidades siempre estamos con reuniones constantes, así que gracias por este tiempo y este espacio, ¿no? Encantada, de verdad que sí. Gladys, como es Gladys Rosana Montero. Correcto. Actualmente eres directora de la carrera de Negocios Internacionales, ¿correcto? De la Universidad USIL. Así es Qué correcto. Bueno. Y es la carrera más grande de toda la universidad. Qué bueno, qué bueno. Mira, Gladys, Rosana, ¿prefieres que te diga Rosana? Rosana. Rosana, perfecto. Como ya es tradición, ya te lo había contado, en nuestro espacio siempre tenemos un ejercicio muy sencillo, pero es también un recuerdo tangible, que más adelante nuevamente lo vamos a poder revisar, porque este es un recuerdo que vas a verlo después enmarcado. Es una frase que tienes que compartirnos, una frase original propiamente tuya, que como todos los personajes a lo largo de la historia siempre han dejado su frase representativa. También te voy a pedir que por favor nos apoyes con una frase el día de hoy. Te voy a pasar una hoja. Ok. Para que nos puedas dejar tu frase, Rosana. Ok. Yo soy zurda, tengo que darle vuelta. Listo. No lo pensé mucho. Tu nombre, porfa, y la fecha del día de hoy en la parte de abajo. ¿17? El día de hoy es 17 de noviembre de 2025. Ahí está. Perfecto, Gladys. Guárdalo ahí, por favor, que nadie lo vea. Trata de voltearlo porque al final de la entrevista vamos a hacer una explicación de tu frase y vamos a hacer la revelación. De acuerdo. Bueno, Está Rosana, como también siempre inicio en todas las entrevistas que tengo, comienzo siempre preguntando a mi entrevistado quién es Rosana Montero en este caso, que hemos conversado en otra ocasión, pero el público aún no te conoce, entonces me encantaría que podrías darnos un concepto acerca de ti, cómo te representas, cómo podrías darnos un resumen acerca de tu trayectoria, en breves palabras nada más, si nos puedes contar, por favor. Claro que sí. Bueno, soy economista con un MBA y soy una convencida que la educación es lo que va a sacar a nuestro país adelante. Y estoy absolutamente comprometida con ese objetivo. He tenido la oportunidad de trabajar en el Estado, en el sector privado, y luego me enamoré de la academia, fui entrando poquito a poquito y aquí me quedé, y aquí me tienes. Perfecto. Igual, ¿por qué te enamoraste de la carrera? ¿Cuál fue la motivación más pura, se podría decir, o lo que te motivó realmente a meterte en negocios internacionales? En verdad, desde que estaba en la universidad, yo creo que ya tenía muy claro que quería entrar al mundo de los negocios internacionales. Mi primera experiencia y lo primero que busqué fue el sector privado, ¿no? ¿Por qué? Porque siempre tuve esa curiosidad por conocer mucho más allá de mi país, ¿no? Y yo sabía que los negocios internacionales me iban a dar la oportunidad de conocer gente distinta, culturas distintas, experiencias distintas y evidentemente mundos distintos, ¿no? Claro. Y eso se ha dado, gracias a Dios. Qué bueno, excelente. Sí. Y una parte es
que te guste los negocios internacionales, tener una motivación por ingresar a esa carrera, especializarte, pero otra parte muy distinta es enseñarla. Claro que sí. ¿Qué pasó en el momento que estabas estudiando la carrera? Porque si estabas estudiando la carrera y te gustó, te motivaste, pero después dijiste, puedo enseñarlo. ¿Qué pasó en ese momento para que tú digas, me siento capaz de enseñar a más personas, alumnos, De acuerdo. convertirme en docente? Buen punto. A ver, primero que nada, por la edad que tengo, cuando yo estaba en la universidad, la carrera de negocios internacionales no existía. Claro. ¿De acuerdo? Yo, como te comenté, soy economista con un MBA, pero siempre me vi atraída por los negocios internacionales y libro, documento, lo que sea que caía en mis manos, me lo devoraba. Pero aparte de ello, aprendí en la cancha, ¿no? Claro. Y aprender en la cancha, estando en el Perú, significa más que nada estar involucrada con exportaciones e importaciones. Sí, correcto. ¿Okay? Eso fue un primer paso, digamos, muy interesante. Y luego tuve la gran oportunidad de formar parte del equipo que inauguró el Ministerio de Comercio Exterior y Turismo. Wow, interesante. Exacto. Yo siempre hago bromas y digo, mi título era tan grande que en vez de tarjeta de presentación tenía marcador de libro, ¿no? Porque mi título era Directora Nacional de Descentralización de Comercio y Cultura Exportadora. Wow, y fue extenso, pero fue una experiencia muy dura, porque por algún lado sentí que tuve éxito, pero por otro lado también sentí que fracasé. Y luego, eso es parte del conocimiento, parte de la experiencia también. El ministerio se creó en base al apoyo del Banco Interamericano y del Banco Mundial, y de alguna manera esas instituciones nos pidieron seguir el ejemplo de Colombia. Correcto. Y Colombia, a diferencia de Perú, sí tiene una verdadera descentralización y tiene una malla, una estructura empresarial dentro de Colombia al interior muy potente. Medellín, Cali tienen vida propia, son impresionantes, sí. Lo que no sucede en Perú. Estamos en proceso, se podría decir, ¿no? Lamentablemente sí, y creo que tenemos que retroceder para volver a avanzar, ¿no? En el tema de descentralización. Y esto implicó que lo que había logrado hacer Colombia no lo podíamos hacer nosotros porque no teníamos esa contraparte empresarial madura, estructurada, con representatividad importante para poder sentarse a conversar con un ministerio, con un presidente, con determinados actores para poder influir y poder determinar políticas conjuntas. Claro. Fue un tema duro, ¿no? Pero ahí surgió el tema de cultura exportadora. Y lo que vi claramente es que lo que necesitaban estas personas, lo que requerían esas empresas era justamente más conocimientos, más capacidades, más conocimientos, más capacidades. Claro. Y dio la casualidad de que estando en esto yo busqué asesoría de muchas universidades justamente y una de ellas me captó para comenzar a enseñar. Qué bueno. O sea, fue al revés. Fue al revés, ellos me jalaron. Claro, ¿no? Es una historia no habitual, ¿no? Se podría decir. Correcto. Distinta. Y yo me acuerdo que la primera clase la hice como jefe de práctica porque yo pedí comenzar desde el punto más bajo. Claro. Y estaba muerta de miedo, ¿no? Y creo que hablé 2 horas y no dije nada, ¿no? Sí. Pero después, poco a poco, el tema fue fluyendo y cada vez me gustó más. Y creo que estar rodeada de jóvenes es una experiencia maravillosa que hace que uno mismo no envejezca, que siempre esté con la mente activa, ¿no? Y eso es algo lindo. Es correcto. Eso yo también lo tengo bien presente. Mientras que la mente esté muy ágil, creo que nosotros mantenemos siempre la actividad, ¿no? La facilidad para poder transmitir el mensaje, transmitir las experiencias. Así es. Y parte de experiencias, también quiero hacerte esta pregunta porque he entrevistado también a otros ponentes y me han comentado acerca de la mentoría, que ellos siempre buscan apoyarse en mentores. ¿Tú tuviste en algún momento de tu carrera algún mentor en el que te apoyaste o recibiste consejos de alguna persona que tú consideras que fue un consejo valioso o que a partir de ese momento tú pudiste ver que realmente te sentías capaz de poder enseñar, transmitir el conocimiento, ¿no? A ver, yo siempre le digo a mis alumnos que uno tiene que ser la mejor versión de sí mismo, ¿no? Pero a veces uno se fija en alguien más respecto a yo quisiera tener algo de esa persona, claro. ¿no? Y haciendo la maestría, sí, hubieron 2 profesores que realmente me llegaron profundamente, ¿no? Uno sigue vivo y el otro ya acaba de fallecer hace muy poco. Y ellos 2 creo que lo que me enseñaron fue algo que deberían tener todos los profesores, ¿no? O sea, ese deseo de que el alumno aprenda y supere al profesor. Claro. ¿no? La idea siempre es transmitir el conocimiento, pero que ellos también puedan superarse a ellos mismos, ¿no? No solamente quedarse con lo que nosotros les enseñamos, sino también averiguar algo más, indagar, investigar y nutrirse un poco más del conocimiento, ¿no? Transmitir el conocimiento sin egoísmo. Exacto. O sea,
darles todo lo que tienes. Y si algo no lo sabes, si algo no lo conoces, vamos a averiguarlo juntos, ¿no? Sí, sí, tal y felices cual. de la vida, claro que sí. Tal cual. ¿Qué tan difícil es liderar una carrera de negocios internacionales en la actualidad? Porque hemos pasado, me has contado, ¿no? Ahora mismo me acabas de contar que has pasado por diversas etapas, diversos tiempos, y ¿qué tan difícil es ahora liderar una carrera de negocios internacionales en el Perú? Es un tema complejo, definitivamente es un tema complejo porque ya no tienes solamente la competencia local, sino también tienes la competencia internacional. Existe un porcentaje no menor de la población de estudiantes que salen del colegio que están yendo a estudiar directamente fuera. Claro. ¿No? Sí. O sea, eso a raíz de la pandemia creo que se dio ahí un cambio en la mentalidad de los padres, ¿no? Antes la mentalidad de los padres era, haces el pregrado acá y el posgrado fuera, ¿no? Correcto. Y con eso vas a ir bien y complementas para ir bien, para adelante, correctamente. ¿no? Pero ahora no, ahora hay un número importante de alumnos que terminan el colegio que quieren irse fuera y padres que quieren que se vayan fuera, ¿no? Entonces tienes que competir con estas universidades fuera y también hay una competencia interna, por supuesto, que es evidentemente sana, ¿no? Yo creo que la competencia es absolutamente sana y nos obliga a comparar, a mirar alternativas, a mirar semejanzas, a mirar diferencias, a afinar estrategias para tratar justamente de diferenciarte en ciertas cosas. Claro, esos son los desafíos para las universidades, pero para los estudiantes, ¿cuáles tú crees que son los desafíos actualmente? Porque estamos enfrentando la digitalización, estamos enfrentando diversos tipos de enseñanzas, inclusive lo que tú también estás diciendo, Correcto. que se van para afuera, ¿no? Para los estudiantes, ¿cuáles tú crees que son los principales desafíos actualmente en esta carrera? A ver, el tema tecnológico ha bañado a todas las carreras y negocios internacionales no está aparte. Los negocios internacionales son afectados, son influenciados y son beneficiados por la tecnología y la inteligencia artificial. Entonces, nuestros alumnos tienen que aprender a manejar ello, ¿no? Ese es un primer punto. Luego, hay ciertas tendencias a nivel global muy importantes, ¿no? El tema de sostenibilidad, que tienen que entenderlo, no es más un speech, no es más una bonita frase, tiene que entenderse perfectamente bien y está vinculado con la tecnología. Sí, correcto. Porque ahora ya no dices soy sostenible, ahora tienes que probar que eres sostenible. Trazabilidad, código de barras. Hay una serie de cosas que hacen que realmente esa trazabilidad sea real, sea absolutamente observable y que, entre comillas, no puedas, digamos, maquillar nada de lo que estás diciendo. Claro, ¿no? claro. Y un tercer punto, que es muy importante para mí, es el tema ético. La ética. El tema ético. Definitivamente estamos en una crisis de valores y no solamente el Perú. No solamente el Perú. Por lo tanto, creo que es una preocupación, tiene que ser una preocupación de las universidades poder formar alumnos más allá de la carrera de negocios internacionales que sean éticos. Eso me parece importantísimo. Que mantengan los valores. Que mantengan los valores. Claro. Y si pueden tener un sello de peruanidad, ya, correcto, sí, sería mucho está, mejor, ¿no? Tener un ejemplo sí, claro que sí. y poder resaltar esa parte, que somos peruanos con valores y con ética, y diferenciarnos de los demás países de Latinoamérica quizás, ¿no? Y poder dar también el ejemplo. Claro que sí. Y para eso se necesita una iniciativa, se necesita liderazgo. Entonces necesitamos también de líderes que puedan transmitir este mensaje que me comentas ahora, y parte de eso también es transmitirlo ahora mismo, ¿no? Pero ¿cuál crees tú que sería la diferencia? Porque hay muchos profesionales muy buenos, pero hay líderes profesionales. Entonces, ¿qué crees tú que diferencian a los líderes profesionales versus los profesionales globales que tienen presencia internacional, pero no transmiten estos mensajes que justamente el día de hoy estamos tocando, ¿no? De acuerdo. Bueno, el liderazgo es un concepto complejo y es un concepto muy interesante. Mi opinión respecto al liderazgo también ha cambiado a lo largo de los años y también justamente por leer y tener que empaparte de ciertos temas, ¿no? Lo que está ahora, digamos, en boga es el liderazgo transformacional, ¿no? Un líder que logre que las personas cambien, ¿no? Pero que cambien porque realmente quieren cambiar, porque entienden que hay un mensaje y hay algo que vale la pena, por lo cual vale la pena luchar y por ello vale la pena cambiar, ¿no? Si hablamos de negocios internacionales, también es cierto que el tema cultural es muy importante y tiene que ver con nuestro concepto de liderazgo. Sí, correcto. Entonces, un líder para un peruano no es lo mismo que un líder para un ruso o para un norteamericano. No, es diferente. ¿No? Es absolutamente la cultura distinto, es diferente. Es absolutamente distinto, ¿no? Nosotros somos algo verticales, ¿no? Somos autoritarios, pero yo creo que se está llegando a un nivel intermedio respecto a esas características del líder, ¿no? Claro. Insisto que el tema de transformación me gusta mucho, pero todavía veo que
hay profesionales que toman, digamos, ese esquema de un poco autoritarios, que creo que poco a poco va a desaparecer definitivamente, ¿no? Sí. Líderes, yo creo que los hay en el Perú. Dicho sea de paso, nosotros nos preocupamos dentro de la carrera porque la vida universitaria, la experiencia universitaria no sea solamente las aulas y la clase. Claro. Entonces generamos una serie de actividades complementarias y una de ellos se llama justamente Q&As, preguntas y respuestas. Oh, wow. Y ahí lo que hacemos es justamente buscar a líderes que son personas que, entre comillas, ya lograron lo que querían lograr, entre comillas, están de salida, y son esas personas que quieren entregar algo a la sociedad. Entonces los llamamos para que tengan conversaciones francas con los alumnos, sin nada preparado. Cuéntame tu vida, cómo hiciste esto, cómo hiciste lo otro. Hace 3 semanas tuvimos un Q&A con Alfonso Velázquez, no sé si el nombre te suena, es un exportador, pero Alfonso fue, creo que no el primero, pero sí el segundo o tercer presidente de Sierra Exportadora. Y tal vez no todos los peruanos coincidan conmigo en la opinión, pero yo creo que fue él uno de los promotores del arándano en el Perú. Oh, mira la visión. Mira la visión. Los chicos estaban fascinados. O sea, la sesión era de 7, 8 y media y eran las 9 y nadie se iba a su casa. Y él feliz compartiendo y dándoles ideas, ¿no?, de qué podían hacer cada uno de ellos. Sí. Interesantísimo. Es muy bonito compartir el conocimiento como estábamos hablando, ¿no? Claro que sí. ¿Y este grupo que tú mencionas es solamente de exalumnos de la UCIL o no, pueden ser cualquier líder que quizás quiera compartir el conocimiento? Buscamos justamente a nivel de todo lo que es la sociedad peruana, ¿no? Evidentemente siempre hay ese ingrediente de redes, ¿no? Claro. ¿No? Tú conoces a A, que conoce a B, que conoce a C, y ese llega, ¿no?, a quien tú quieres llegar. Entonces nos movemos con esas redes y tratamos de buscar justamente gente que realmente haya marcado cierto camino, ¿no? Es importante el networking, ¿no? Para poder compartir esta información. Súper importante, y yo creo que ese tipo de actividades, por ejemplo, enamoran a los chicos con la carrera. Sí, ¿no? Sí, bastante. ¿Qué rol crees tú que juega la sostenibilidad y la responsabilidad social? Porque justo estamos hablando de esto, ¿no?, de poder hacer este tipo de actividades. ¿Qué rol crees que juegan la sostenibilidad y la responsabilidad social en nuestra sociedad? En nuestra sociedad es un tema que creo que todavía está en formación, aunque hay muy buenos ejemplos. Parte de mi otra tarea dentro de la universidad tiene que ver con ello, ya hablaremos de esa segunda tarea, pero todavía existen empresas que son sostenibles no por convicción, sino por obligación. Sí. Pero hay muchas que ya lo son por convicción. Claro, ¿no? Correcto. Entonces ahí hay un ejemplo que mostrar, y creo que parte de la universidad, parte de la tarea de la universidad justamente es hacer visibles estas buenas prácticas para que muchas personas vean que el tema no es verso, ¿no?, que el tema se puede volver realidad. Tenemos ejemplos maravillosos. Sí, y ejemplos en el Estado, en la sociedad civil y en la empresa, ¿no? Claro. Hace poco tuve una entrevista con Vanessa Moreno, la Country Manager de Schneider Electric, y ella tiene un enfoque bastante fuerte en la sostenibilidad. Ellos enfocan todo su trabajo en la sostenibilidad. Inclusive me comentó algo sobre el área comercial, o sea, las ventas y todo estaba involucrado y formaba parte de su día a día la sostenibilidad. O sea, no podían hacer nada sin enfocarse en la sostenibilidad. Siempre tenía que estar presente eso dentro de su día a día, ¿no? Y eso Correcto. Es lo que tú mencionas, que ellos también, hay empresas que sí lo hacen por convicción y hay otras empresas que lo hacen por obligación. Correcto. Entonces creo que por ahí podemos comenzar a dar el ejemplo, ¿no? Sí. Que sí se puede hacer, sí. Se puede entrelazar. En el tema de negocios internacionales, por ejemplo, el tema de sostenibilidad es más fuerte porque es una exigencia en los mercados de destino. Claro. ¿No? Entonces ahí el tema cambia un poco. Más allá de que tú tengas una absoluta creencia respecto a que este es el camino que tengo que seguir, también es cierto que pueden haber estándares o exigencias en los mercados internacionales a los cuales tú no puedes llegar, porque la sociedad y la coyuntura en Perú no te ayuda, ¿no? Sí. Entonces ahí se generan ciertos cuellos de botella que hay que analizar y hay que estudiar. Así como hablábamos de que el liderazgo no es lo mismo en distintos países, el tema de sostenibilidad no tiene exactamente el mismo enfoque en distintos países. Correcto. Porque el grado de desarrollo es mayor, están más preocupados del tema sostenibilidad ambiental que del tema social. Pero si yo tengo 50% de pobres, tengo que priorizar el tema social antes que el tema ambiental. No en un 0-100, por supuesto, pero evidentemente tiene que ser una prioridad. Entonces ahí tenemos ciertos problemas, ¿no? Claro. El otro tema es
que entendemos que son buenas condiciones de trabajo para un trabajador en el agro, en la pesca, en textiles. Una vez más, un primer mundo versus un tercer mundo, hay diferencias, ¿no? Sí. Hay diferencias. Pero, Sí, sí. pero ahí van, y creo que, insisto, que las empresas en negocios internacionales están haciendo cosas maravillosas también. Y hablando de diferencias respecto a las oportunidades que tienen las mujeres en la carrera de negocios internacionales, ¿cómo crees tú que va avanzando este tema de las diferencias, ¿no? Porque bueno, yo he tenido la oportunidad de entrevistar a bastantes mujeres que están en alta dirección, en puestos de alta dirección, y han tenido la oportunidad, pero ellas también me comentan que el camino no fue fácil. Y actualmente se ha trabajado, se ha avanzado, pero también hay brechas aún que se pueden acercar un poco más. ¿Cómo ves tú este panorama respecto a las oportunidades que tienen las mujeres dentro de la carrera de negocios internacionales? Coincido totalmente contigo. Coincido totalmente contigo. Para mí, cuando yo estaba en el ministerio, por ejemplo, fue mucho más difícil generar redes. Yo tengo fotos, de acuerdo, en distintos tipos de eventos en que tienes una mesa de 25 personas y yo soy la única mujer sentada. ¡Wow! Te la puedo mostrar, te la puedo mostrar. Sería muy bonito tener esa foto. Te la puedo mostrar. Es más, justo en una foto se la mostraba a Juan Carlos, que tú sabes, Juan Carlos Matius también trabaja acá, ¿no? Y estamos en una mesa de 25 personas y la única mujer soy yo, ¿no? Eso ha cambiado, ¿no? Sí. Eso ha cambiado, pero tampoco estamos en un 50%. Eso es la verdad, ¿no? No estamos en un 50%. Y el tema es participación y el tema es condiciones en la participación. Porque también es cierto que los sueldos no son los mismos y las oportunidades no son las mismas, todavía no. Y es un mal de todos los países y una vez más también tiene que ver con el tema cultural y en eso Latinoamérica está un poquito rezagado versus algunos países más al norte, ¿no? Claro, claro. Y ya yéndonos a la parte, este tema es muy interesante, la vez pasada lo conversábamos y quiero tocarlo, quiero enfatizar un poco más y extendernos un poco más en esto porque es algo que está ya viviéndose en la realidad. No solo aquí en nuestra sociedad, sino también en todo el mundo, se podría decir, la inteligencia artificial. ¿Cómo crees tú que va a impactar? Está impactando en todos los ámbitos, en todos los sectores, pero ¿cómo crees tú que va a impactar en los negocios internacionales? A ver, en los negocios internacionales creo que va a ser impresionante. O sea, ya está siendo impresionante y va a ser más impresionante. Porque va de la mano con sostenibilidad también, como lo mencionábamos antes, correcto. ¿no? Evidentemente todo lo que es negocios internacionales tiene una carga importante de logística. Y la logística, quiero o no, contamina, ¿no es cierto? Sí. O sea, sí. Tiene su porcentaje, ¿no? Claro, ¿no? Yo recuerdo un comercial hace muchos años que ya cuando comenzaba el tema de sostenibilidad, que te ponían un plato en la mesa, que era un plato maravilloso de un restaurante, 5 tenedores, entonces eran las coles de Bruselas, el espárrago de Perú, qué sé yo, el filete de carne de esta carne especial de Japón, que es la más fina del mundo, etcétera, ¿no? Entonces era un plato maravilloso, en un restaurante maravilloso, pero al costado había un documento que decía, esta es la huella de carbono para que tú tengas este plato sobre la mesa. Claro. ¿No? Un choque, ¿no? Un choque total. Pero ahora lo que tenemos son herramientas muy fuertes para poder minimizar el daño ambiental. Y yo creo que todas las empresas están totalmente enfocadas en ello. Las navieras, las líneas aéreas están totalmente enfocadas en ello, ¿no? Claro. Están buscando la manera de ser carbono neutros, ¿no? Y lo están logrando, o sea, están avanzando en esos objetivos. Entonces, creo que es tarea de todos, ¿no? No solamente los negocios internacionales, creo que es tarea de todos, pero creo que en los negocios internacionales, por esas condiciones de las cuales hablábamos de exigencias de mercado, ¿cierto? Y esa visibilidad global, que el tema, digamos, lo tomamos con más seriedad. Acá hay un tema que es bien importante. Tú eres parte de una cadena global de valor. Correcto. Yo exporto un producto, pero es un producto que va a pasar por la mano de A, por la mano de B, por la mano de C, y esa cadena global de valor tiene una cabeza, que es una empresa multinacional usualmente, ¿correcto? Y la verdad es que el público se ha vuelto, digamos, tan, ¿cuál es la palabra? Tan severo en sus juicios respecto a no perdonar errores, que en tal caso no son errores, sino son posiciones cómodas de las empresas, claro, que ahora la empresa multinacional está sometida a un escrutinio público 24 horas al día. Y si es que tú haces algo mal, o el proveedor, tu proveedor hace algo mal, o el proveedor de tu proveedor o hace algo mal, o inclusive en la tercera línea, el proveedor de tu proveedor hace algo mal, tú eres responsable.
Wow, también impacta. Correcto. En la responsabilidad. Entonces, eso tiene mucho que ver con el hecho de que las empresas multinacionales se estén preocupando mucho por el tema de sostenibilidad y si tú quieres formar parte de esa cadena, tienes que cumplir con los estándares. Correcto, y eso va de la mano con la inteligencia artificial, que con eso creo que optimizas mucho mejor la sostenibilidad, ¿no? Y el tema es comprobación de información, ¿no? Sí, correcto. O sea, el blockchain y todo lo demás que hace que simplemente toda la información no pueda ser modificada bajo ninguna perspectiva. Entonces, lo que es información cierta, información confiable, ¿no? Claro. ¿Y qué acciones está tomando la USIL para poder implementar la inteligencia artificial en la carrera? Bueno, acabamos de cambiar de malla. El primer punto es el cambio de malla. Yo quisiera que la malla tuviera pues el doble de cursos para tratar de darles más información a los alumnos, pero es imposible. Una malla tiene que tener X número de cursos y X número de créditos, claro, en base a lo que la SUNEDU manda, ¿no? Pero tenemos algunas alternativas. Evidentemente, lo primero es incluir temas, ¿no?, de inteligencia artificial y temas tecnológicos en distintos cursos de la carrera. Lo otro es incluir cursos específicamente vinculados a ello, pero aparte tenemos los cursos selectivos y los cursos de educación continua a través de los cuales tratamos de complementar. Te pongo dos ejemplos. Hablábamos, por ejemplo, de las cadenas globales de valor y hablábamos de exportación e importación, pero eso más que nada habla de bienes. Claro. La carrera es negocios internacionales, no es comercio exterior. Sí, ¿Cuál es la correcto. diferencia? Comercio exterior, exportación e importación. Negocios internacionales, 20 modos más de salir al exterior. ¿Correcto? Primer cambio en la carrera. Segundo cambio, de un tema mucho más cargado al tema operativo, logístico, centrado en comercio exterior, pasamos a un balance entre estrategia y parte operativa. ¿Okay? Y lo tercero, pasamos de bienes a bienes y servicios. Y lo que más crece en este momento son los servicios. Y es justamente gracias a la tecnología y también en parte a la inteligencia artificial. Y eso implica, ayer o antes de ayer tenía una charla con alumnos de colegio, ¿no? Y les decía que quieren exportar. Me decían arándanos. Les dije, perfecto, chicos. Busquen en internet cuánto cuesta habilitar 1 hectárea de arándanos. $50.000. Perfecto. ¿Quiénes de acá tienen $50.000? Levanten la mano, nadie. Ok, y encima no tiene que ser 1 hectárea, tiene que ser 50, mínimo, sí, claro. ¿No es cierto? Entonces, no es un negocio para todos. ¿Qué tienes que tener? ¿Cuánto dinero tienes que tener para poder tú ser un exportador de servicio? Si es que tienes una combinación adecuada de conocimientos y de capacidades técnicas, solamente esto, claro, tu cerebro. Y puedes comenzar a exportar. Sí, tienes que maximizar tu conocimiento, ¿no? Tus capacidades. Y con ese concepto, ¿qué habilidades crees tú, qué habilidades debería tener tanto tecnológicas como digitales los jóvenes profesionales ahora que actualmente están estudiando la carrera y van a salir, para que puedan tener una noción de qué cosa deberían enfatizar, ¿no?, para poder tener esas habilidades tecnológicas y digitales? A ver, no somos ingenieros, ¿correcto? Entonces no vamos a estar ni diseñando software ni nada por el estilo. Hay carreras que están en ello y bien por ellos, ¿no? Lo que nosotros tenemos que tener es el conocimiento de la tecnología y saber específicamente cómo usar esa tecnología. Eso es lo que tenemos que tener, ¿ok? Por el lado de la data, por ejemplo, ¿no? El tema no es producción de data, el tema es interpretación de data. Sí, totalmente distinto, ¿no? Totalmente distinto, totalmente distinto. O sea, tú me pones un informe acá y se lo pones a otra persona y yo puedo sacar conclusiones mucho más valiosas, o la otra persona puede sacar conclusiones mucho más valiosas que las mías. Y cada uno piensa que tiene la razón. Por supuesto, pero cuando apliques la estrategia verás quién estaba en lo correcto y quién no. Correcto. Entonces, eso es. Creo que tenemos que explicarle a los alumnos el tema ético vinculado a la tecnología. Vuelvo al tema ético, el tema ético vinculado a la tecnología. Yo, a modo de broma, les digo, pueden utilizar inteligencia artificial en hacer sus trabajos, pero si todo el trabajo lo hace inteligencia artificial, ella tiene la nota y tú tienes 0. Exacto, ¿no es cierto? exacto. ¿No? Y no aprendiste nada. Y no aprendiste nada. Entonces, buscar ese balance, ¿no? Ética, y ojo que en el tema ético hay muchas cosas que todavía no están claras, ¿no? Toda la parte legislativa en muchos países respecto al uso de inteligencia artificial todavía está en proceso de formación. Y nosotros vamos rezagados, por supuesto, porque mucho lo copiamos y no tiene nada de malo tampoco, ¿no? Hay que analizar bien y lo que ya se pensó bien, ya se analizó bien y se puso de alguna manera y dio resultado, ¿se puede copiar? Hasta cierto punto, por supuesto que sí, ¿no? Claro. Pero yo creo que el tema es no tenerle miedo a la tecnología, hay que incorporar la tecnología en nuestros conocimientos, en nuestras habilidades. Tenemos que
saber en qué podemos utilizar la tecnología dentro de la empresa. Yo no tengo la capacidad como empresa peruana de ponerle a todo tecnología. Claro. Entonces la pregunta es, ¿dónde me es más útil? ¿Dónde contribuye más a mis objetivos? ¿Cómo ayuda más a mis estrategias? Entonces necesito un híbrido, ¿no? Un león de dos mundos que pueda entender esas dos partes, ¿no? Conocer lo suficiente de tecnología y en todo caso también redes de contacto, saber a quién puede recurrir si tiene un límite en esos conocimientos para justamente empaparse de lo que no sabe y conocer la empresa lo suficiente, sus procesos, sus estrategias, sus objetivos, para saber dónde puede tener un mejor impacto aplicando tecnología. Claro, debe ser un mix, ¿no? Un mix de ambas cosas, no solamente enfocarse en la inteligencia artificial, tampoco enfocarse en el conocimiento puro, pero hacer un mix de ambas cosas y aplicar un criterio. Creo que podría ser así. Por ahí va la cosa. Si tuvieras el poder, Rosana, de poder rediseñar la carrera de negocios internacionales a nivel mundial, no solamente en Perú, a nivel mundial, dame 5 cosas que tú crees que funcionarían rediseñando la carrera de negocios internacionales. ¡Wow! ¡Qué pregunta! A ver, hay un punto que me parece bien importante, que es una primera guía, ¿no? Hay un concepto que se llama Global Mindset, mentalidad global, que fue estructurado por Thunderbird, que es una escuela de negocios muy reputada a nivel mundial. Y ellos lo que hicieron fue, estoy hablando de hace 40, 50 años, ¿no? Cuando recién se dio este boom de empresas multinacionales y demás, ¿no? Ellos fueron al mercado internacional a entrevistar a gerentes que habían tenido éxito para entender por qué habían tenido éxito y por qué otros no. Y encontraron que ese concepto de Global Mindset lo separaban en 3, lo estructuraron de 3 maneras o con 3 compartimentos, ¿ok? Uno, el tema conocimiento puro, ¿no? O sea, hay que tener ciertos conocimientos muy bien establecidos, muy bien estructurados respecto a temas estratégicos, temas culturales, etc. Pero hay otro concepto que tiene que ver con la parte social. Claro. Y eso es importantísimo y eso no lo transmites en un curso. Tienes que ir desarrollándolo con distintas actividades a lo largo de toda tu malla y a lo largo de toda la experiencia de la vida universitaria. Flexibilidad, resiliencia, liderazgo, mentalidad global, poder trabajar con equipos multidisciplinarios, es un tema totalmente distinto. Antes ir a trabajar en el exterior es, me voy a Estados Unidos, voy a trabajar con gente de Estados Unidos. Ahora te vas a Estados Unidos y entras a una oficina y estás en las Naciones Unidas, ¿no? Entonces no es ni siquiera me enfrento a una cultura, no, me enfrento a todas juntas. Entonces ese manejo tiene que estar. Entonces, primer compartimiento, conocimiento. Segundo compartimento, tema social. Y el tercer compartimento, tema psicológico, por decirlo así, que tiene que ver justamente con nuestra manera de ver el mundo y qué tan flexibles somos. No todos somos flexibles o lo suficientemente flexibles como para poder formar parte de este mundo, ¿no? Claro, de ese mundo de negocios internacionales. Entonces, ahí hay una serie de características. Entonces, guiándome de ese concepto de Global Mindset, estamos trabajando en el tema de conocimientos, ¿correcto? Pero los otros dos compartimentos del concepto tienen que ser trabajados día a día con los profesores, teniendo reuniones con ellos por línea temática, viendo qué tipo de actividades van a trabajar a lo largo del curso para ir desarrollando todos estos conceptos que son mucho más etéreos, ¿no? Son los soft, claro. Son los llamados soft, que para mí son hard realmente, pero por ahí va. Esta pregunta que te quiero hacer también se la hago a otros entrevistados y es la pregunta que creo que toca un poco más en el fondo de su ser. Si tuvieras el poder también de regresar en el tiempo y poder hablarle a Rosana de 20 años, ¿qué consejo le darías? Wow, a ver, ¿qué consejo le daría? Bueno, le diría que no está equivocada que no estuve equivocada respecto al camino. Creo que estoy donde quiero estar, ¿no? Pero creo que sí le hubiera puesto más fuerza justamente a esa parte de las habilidades blandas, ¿no? A esa parte de las habilidades blandas. Yo puedo, entre comillas, responsabilizar un poco a mi vida profesional diciendo, claro, el machismo era mucho más fuerte antes, el tema de las redes, etcétera. Pero también tengo que reconocer que tuvieron que darse limitaciones por mi lado para no encajar perfectamente en ciertos espacios, en ciertos ambientes. Y yo creo que ahora tenemos mucho más conocimiento para poder traspasar o trasladar ese conocimiento a alumnos y alumnas, ¿no? Para que esto pueda fluir mejor.
Y yo creo que eso le diría a la Rosana joven, ¿no? No le tengas miedo al grupo de los hombres, al grupo de las mujeres, van a por ahí. Que siga para adelante, Que nada siga más, para que adelante. todo va a salir bien. Sí, sí. Y meterle punche, porque al final, ¿no? Quien la lucha lo consigue. Claro. ¿Y qué legado te gustaría dejarle a tus alumnos como, no solamente como docente, sino estamos hablando bastante de la ética, ¿no? Aparte del conocimiento, aparte de las experiencias que tienes, de la ética, ¿qué otro legado te gustaría dejarles a tus alumnos como Rosana Montero? ¿Cómo te gustaría ser recordada? Ups. A ver, mira, el ciclo pasado tuve la oportunidad de enseñarle a un salón que era 100% beca 18. Wow. Me conmovieron, realmente me conmovieron porque son chicos muy sanos, muy inocentes, ¿no? Creo que ellos me enseñaron mucho, ¿okay? en ese semestre, justamente respecto a la responsabilidad del profesor para con el alumno, ¿no? Quiera que no, tú eres un modelo, ¿no? Tienes un modelo y a veces el alumno te dice, lo conversábamos fuera de cámara, ¿no? Yo quiero ser como usted, y él dice, no, eso es un error, nadie tiene que ser como nadie, uno tiene que ser como uno mismo, ¿no? Sí, claro. La mejor versión de uno mismo. Pero creo que tenemos que ser conscientes como profesores que somos un ejemplo, y el ejemplo tiene que ser en la clase, fuera de la clase, y una vez más, el tema ético para mí es importantísimo, ¿no? Y el tema de respeto. Hay, lamentablemente, docentes, conozco muy pocos, pero los he visto, lamentablemente, ¿no? Que de alguna manera tienen que demostrarle al alumno que saben más que él, lo cual a mí me parece un absurdo, porque si yo tengo canas y tú no, si yo no sé más que tú, el problema es mío, no tuyo, ¿no es cierto? Exacto, ¿no? correcto. Y vuelvo al tema de mis mentores, ¿no? Tal vez ahí lo enlazo. El tema de tener esa total, ¿cuál es la manera? Desinterés respecto a lo que son mis conocimientos, y el tema de te transmito todo lo que sé y soy feliz de darte todo, ¿no? Claro. Ese es el ejemplo. Hay un tema que no quiero dejar pasar de lado. Eres presidenta actualmente de la Secretaría Técnica del Premio Cátedra Konrad Adenauer. ¿Nos podrías contar un poquito sobre ese cargo que tienes y qué cosas se viene realizando? Sí, claro, me vino de taquito, como decimos acá. A ver, primero, ¿quién es Konrad Adenauer o quién fue Konrad Adenauer? Konrad Adenauer fue uno de los pensadores alemanes que logró la unificación de Alemania. Wow. Y el milagro alemán de salir de las ruinas de una Segunda Guerra Mundial a ser lo que ahora es una potencia, ¿no? El modelo que planteó y con otros académicos alemanes se llama ahora, o es reconocido a nivel mundial ahora, como economía social de mercado. Economía y mercado están en los extremos, ¿correcto? Y la palabra social al medio, y no es casualidad. ¿Okay? Estamos hablando de que la empresa tiene un papel, tiene un rol protagónico en la economía, y el Estado no se lo puede quitar. ¿Okay? La empresa lo hace mejor que el Estado, no hay vuelta que darle, pero tiene que haber cierto equilibrio. Entonces tiene que haber, ¿okay?, ciertas reglas, cierta manera de interactuar, ¿okay?, entre el Estado, la empresa privada y la sociedad civil, para que realmente logremos un crecimiento inclusivo y con equidad. Correcto. Que es lo que me encantaría ver en este país. La economía social de mercado está reconocida en la Constitución peruana, ¿okay? Es el modelo económico que tenemos que seguir. Entonces, el premio Cátedra Konrad Adenauer premia a empresas, sociedad civil y sector público en cuanto a haber realizado determinados proyectos que van de la mano con los principios de la economía social de mercado. Y no es un esfuerzo aislado. La universidad se ha puesto como meta fortalecer el conocimiento de la economía social de mercado entre todos los peruanos. Correcto. Tú tienes que ser un peruano responsable y tienes que saber cuáles son tus derechos y cuáles son tus deberes para realmente poder ser el juez que necesita la empresa y el juez que necesita el Estado para hacer mejor su trabajo. Sí. Totalmente. Entonces, si no capacitamos, si no le enseñamos a ese peruano de a pie, ¿correcto?, que es economía social de mercado, no le va a reclamar nada a nadie. Simplemente va a decir, sí, pues así es la empresa, o sí, pues así es el Estado. Y no, señores, o sea, deberían ser y deberían trabajar de determinada manera, cumpliendo determinados roles y comportándose de una determinada manera. Entonces, este premio, como te digo, es una herramienta más que se junta con otras herramientas que se dan a lo largo del año, diálogos, invitados, cursos, etcétera, para poco a poco ir
ampliando más el número de personas que conocen de economía social de mercado. En este momento, por ejemplo, tú tienes X número de partidos políticos, ya no sé ni cuántos, se van a presentar en las próximas elecciones. El plan de gobierno de cada uno de ellos tiene que estar elaborado en función a la economía social de mercado. Y yo, peruano a pie, debería tener los conocimientos suficientes como para poder leer ese plan y saber si está alineado o no está alineado con la economía social de mercado. Claro. Y muchas veces no sucede, ¿no? Muchas veces personas no tienen ni idea de cuál es el plan de gobierno, pero claro que sí. Creo que cuando van a votar ya marcan por descarte, ¿no? O sea, por el logo que más le gusta, creo, porque ni siquiera saben qué es lo que presenta el que se está postulando a la presidencia. Uno de los principios de economía social del mercado justamente es instituciones fuertes y transparentes. O sea, en un proceso democrático yo debería saber, o sea, por qué tú eres candidato. ¿Okay? Exacto. ¿Por qué tú eres candidato? ¿Cuál es tu pasado? ¿Cuál es tu plan de trabajo? ¿Okay? Deberías saber cómo van a ser las elecciones, cómo trabajan cada una de las instituciones que tiene que estar gobernando, ¿no?, la institucionalidad de todo lo que son las elecciones. Sí, totalmente de acuerdo, totalmente de acuerdo. Bueno, finalmente llegó el momento de hacer la revelación, Rosana, de tu frase. Por favor, si podrías mostrarla a la cámara. ¿Para acá? Acá, sí. Yo soy zurda, así que muy mala letra. ¿Y nos podrías dar una explicación, por favor, del porqué de tu frase? Primero nos mencionas tu frase y, ¿cómo no? Y nos mencionas una explicación. Sí. Creo que prácticamente con todo lo que hemos hablado no requiere explicación, pero va a la explicación. ¿Okay? Hoy en día la producción de conocimiento va a tal velocidad que nuestros jóvenes deben comprender que deben convertirse en estudiantes eternos. Qué buena frase. Por favor, ¿nos puedes explicar de qué trata esa frase? Pues un poco lo que te comentaba, ¿no? Gracias al tema tecnológico y también a la globalización, o sea, el flujo de conocimiento, el flujo de información va a tal velocidad que los jóvenes tienen que tener la capacidad de aprender y también de desaprender, ¿correcto? Porque las cosas van cambiando. Pero la producción de conocimiento es tan fuerte que si tú dejas de estudiar, ya estás rezagado. Sí. Ya saliste del mercado. O estás en camino de salir del mercado. Entonces, tenemos que seguir, ¿no? Tenemos que seguir y tenemos que hacer que nuestros alumnos entiendan eso, ¿no? El tema no es el aula y después de que saliste del aula ya no leo más, ya no estudio más, todo lo contrario. Claro, y sobre todo que no se apoyen tanto o no se apoyen 100% en la inteligencia artificial, sino que también puedan optar por libros, ¿no? A mí también me encanta leer bastante y también mencionaste eso. Y un libro que podrías recomendarnos, Rosana, para finalizar. Un libro. Uy, de verdad que todo lo que he estado leyendo ha sido tan metido en el tema académico que justamente me he propuesto salir del tema académico y tratar de cultivar un poquito la otra parte de Rosana, ¿no? Y estoy ahorita releyendo 100 años de soledad. 100 años de soledad. Sí. Esa es muy buena. Sí. También hace mucho tiempo que no la leo, pero siempre es bueno, ¿no? Refrescar un poco la memoria. Bueno, yo creo que tenemos escritores latinoamericanos impresionantes, ¿no? Impresionantes. Tengo una lista que ni siquiera he comenzado, entre comillas, ¿no? De las 100 mejores obras literarias. Claro. Y me he propuesto leerlas. No sé cuándo voy a terminar, pero me he propuesto leerlas, porque también es cierto que un punto muy importante que tenemos que tener en cuenta, y ahí puedo ser yo un poco culpable, digamos, ¿no?, es que tiene que haber un equilibrio entre la vida profesional y la vida personal. Sí, ¿no? Totalmente. Entonces, que yo te diga que solamente leo libros de estrategia y de negocios internacionales y no leo, a un Vargas Llosa, a un Gabriel García Márquez, no habla muy bien de lo que estoy diciendo. Tengo que buscar ese equilibrio. Sí, un equilibrio, ¿no? Rosana, muchas gracias por el tiempo. Ha sido muy valioso el conocimiento que has compartido. Los temas son bastante interesantes también. Y esperemos volver a vernos también en otra ocasión, ¿no? Claro que sí, que sí. De verdad que te agradezco muchísimo. Esa entrevista me has hecho reflexionar respecto a algunas cosas. Eso siempre es bueno. No, muchas gracias, Rosana. Esperemos vernos pronto. Gracias.